mí me hace mucha ilusión hacer este webinar con vosotros. En primer lugar, bueno, ya lo que os conozco y el aprecio que os tengo, pero aparte de esto, también porque tiene mucho sentido que vosotros sois tres vehículos de inversión, tanto como Angels Capital, Lanai, Ventures y Draper B1, sois tres vehículos de inversión muy activos. En fase seed, pues sois vehículos que no habéis frenado nunca la inversión y cuando hubo ese parón un poco, vosotros igual no parabais de invertir, no parabais de invertir y seguíais con un volumen muy significativo, ¿no? Si queréis os presento rápidamente, empiezo por Angels Capital, que está bien representado hoy por Inés y Nuria. ¿Cuántas inversiones hicisteis el año pasado, un poco, más o menos, para Sí, daros un número? pues mira, el año pasado hicimos unas 20 operaciones y el objetivo es replicar este año, ¿no? Un poco el número. Al final, nuestro objetivo es seguir creciendo, pero manteniendo un poco esa sostenibilidad de euros invertidos, euros recuperados. Actualmente hemos invertido 41 millones y hemos recuperado también 41 millones. Entonces, el objetivo hoy es mantener esa sostenibilidad, ir cada vez aumentando esa cartera de participadas y llegar en 2027 a 100 participadas en cartera. O sea A 100 que... participadas, ¿eh? Se dice pronto. Bien, y vosotros un poco, Raquel, representando al DPV1, ¿no? Desde ya hace mucho tiempo. ¿Qué tal fue el año pasado? También, ¿qué volumen más o menos tuvisteis? ¿Unas 10 Pues inversiones? nosotros lanzamos el cuarto fondo a final del 24 y Sí. a día de hoy, que estamos al principio del 26, llevamos un año y poquito, llevamos cerradas como unas 15 y estamos a punto de cerrar, estamos terminando de negociar terms y tal, como unas 3 más, o sea, 17. Esas Tras. nuevas, más luego follow-on que teníamos Follow-on. algunas de las anteriores, pues también sale unos 20 y algo. O sea, Muy bien. Hombre, por eso, pues muy activos como vehículos. eh, También vosotros, Guille, en la NAI, también sois muy activos en este sentido, ¿no? El número más o menos igual, ¿eh? Que Drapers con Ostras, Raquel. Desde el finales de 24 hasta mm, hoy estamos en unas 12, un poquito por debajo. es decir, que este webinar casi tiene 60 participadas, porque nosotros pues también hacemos 3 o 4 o 5 cositas al año, nada comparado con vosotros, pero tenemos 60 participadas al año aquí, ¿eh? O sea ujú. que eso pues, demuestra pocos vehículos más activos hay en el país. Alguno hay de este volumen, pero pocos, la verdad es que muy pocos. Bien, entonces, nada, yo os quería lanzar una primera pregunta. Quizá empezamos contigo, Raquel, con esta pregunta que es, bueno, ¿cómo veis un poco el ecosistema este año a nivel de deal flow? Es decir, la IA se lo come todo. Si no tienes IA, no eres nadie. Si necesitas una IA a nivel estructural, o no tan solo aquello de decir, no, yo soy el SaaS de toda la vida, o el marketplace o el e-commerce de toda la vida, y le pongo un postizo de IA porque esto está de moda. Bueno, ¿qué pasa con el deal flow? ¿Qué os interesa? ¿Hacia dónde vais? Y Vale, esta bueno, un poco que me pregunta es como, bueno, silenciados todo, estoy una hora hablando de tal, porque claro, ha preguntado de Hostia, todo. ya, 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 Sorry. bueno, ya Bien, intentaré bien, No hablo moverlo. de ella, pero, Da pero, juego, reconozco que da juego esta pregunta, sí, sin yo creo duda. que es un poco, a ver, la ella. Nosotros, voy a contar un poco nosotros en lo que estamos invirtiendo y luego ya, porque lo de la ella yo creo que da para más y yo creo que ahí sabré un poco más el Sí. debate. Nosotros ahora con este fondo, este cuarto, nosotros hemos invertido, o sea, en Draper hemos invertido en más de 150 compañías. O sea, dicho esto, de los cuales casi el 90% era todo B2B. Entonces, claro, tenemos SaaS B2B, pues tenemos un montón. Con este cuarto fondo, lo que hemos hecho ha sido, obviamente, seguimos con ese approach B2B porque es lo que conocemos y es donde se crean sinergias y conexiones entre las participadas, pero sí que nos hemos ido a una parte más, le hemos llamado Frontier Tech, que no es ese deep tech de transferencia tecnológica, o sea, pero que sí que al final sí que sin querer empezamos ahí como el Frontier Tech, que era pues como eran inversiones donde ya estaban en mercado y donde la tecnología era el asset principal, que parece como muy obvio, pero muchas veces Ujú, no es así, ¿no? Sino que anteriormente habíamos invertido pues en startups que sí, que eran tecnológicas, pero que pues por tracción, por equipo, pues en este caso no, en este caso el asset principal tiene que ser tecnología, ¿no? Entonces, hemos ido, con esas 15 compañías hemos ido evolucionando y, por ejemplo, de las que tenemos a punto de cerrar, pues ya hay algunas que es un hard tech, o sea, que tienen un poco de hardware, cosa que antes nosotros no nos lo teníamos, ¿no? Entonces, nos llegan, de hecho, hay dos. Hay una, y
que son soluciones un poquito más siempre tecnológicas, pero Bien. más industriales. Entonces, eso, por ejemplo, para mí sería un poco la diferenciación de, obviamente, tenemos en ciberseguridad, tenemos de IA porque eso para mí es transversal, tenemos fintech, tenemos en espacio también, porque ya con el último fondo ya invertimos en espacio, en Arcadia, o sea, pero es decir, el RIP es el mismo, pero quizá la diferencia en este caso, y lo que estamos viendo es que antes las que eran muy de industriales era como, ¿no? Y ¿Sí? ahora sí que, bueno, quizá buscando, porque invertir en IA no es fácil, entonces, quizá buscando esa diferencia, o sea, esas barreras, ¿no? de entrada o de salida en lo que es el hardware. Creo que ahí sería un poco la diferenciación. Sí, bueno, curiosa esta diferencia, ¿no? Que el proyecto industrial os haya pasado también a interesar. Gracias a la IA comentabas que os interesa este vertical o no. Bueno, a ver, la IA, claro, ha tocado todo y ha tocado también la parte industrial, pero no, quizá, porque claro, hemos tenido, no sé ahora que hable el resto, pero hemos tenido nosotros unas discusiones eternas internamente cuando vas a invertir en IA, que tiene valor, que no tiene valor, porque lo que no tiene valor, mañana ya te sacan un cloud, te sacan un N8 y que Ya, se va todo Entonces, ha sido complicado invertir. Entonces, nosotros hemos hecho un paso atrás y hemos dicho, bueno, al final, la IA es como pasó en su momento con el blockchain. Todo el mundo decía, no, que tengo blockchain ya, bueno, pero ¿dónde está el negocio, no? sí, Entonces, hemos ido a las preguntas de siempre, de qué solucionas, qué tal, tal. Y bueno, y ahí pues estamos un poco navegando como podemos en la IA. Pero con la parte de Frontier Tech, que es esa parte que sí que queríamos ser un poquito más deep tech, sin querer, entre como queriendo, nos han ido llegando de 100% esa software a esa parte de hardware, que bueno, estamos viéndolo. O sea que, y de hecho hemos invertido ahora en dos. O sea que, bueno. no. Muy interesante esto que comentas y muy generalistas por lo que dices, ¿no? Y aparte, pues abriendo un vertical que normalmente era poco natural para el Venture Capital, ¿no? Y en cambio, Bueno, pues nosotros teníamos ya de 100% tecnológico, perdón, software de energía, que sí ujú, que, pues como Splite, y entonces en energía, que sí que tengo varias de energía, tocando sí. una pata a otra, pues nos han llegado de este tema. Y la verdad que nosotros ahí nos sentimos bastante cómodos. Muy bien. Muy bien. Vamos a Angels, va, Inés y Nuria. Comentábamos previamente antes de empezar que vuestro deal flow va enfocado a las empresas que han pasado por Lanzaera, en ese sentido. Dices, bueno, esto es un deal flow reducido, mentira, porque cada batch ahora hay 130 empresas, con lo cual tenéis una representación del deal flow muy, muy potente. Y aparte veis al emprendedor comer durante 6 meses cada día en el comedor, con lo cual tenéis una información muy importante de cómo come el emprendedor, ¿no? Con lo De cual, hecho, Jordi, decimos que eso justo es nuestra ventaja competitiva, ¿eh? claro, El hecho de pescar en empresas de lanzadera, porque les conocemos durante 6 12 meses muy bien a los fundadores. totalmente. Aparte, empresas que pescar en un mar donde los peces nadan a contracorriente, ¿no? Siguiendo un poco Se vuestro, nota que vienes por la casa bastante. vuestra definición de modelo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo veis, bueno, cómo habéis visto un poco ese deal flow? ¿En qué estáis invirtiendo? Bueno, un poco lo que comentábamos ahora con Raquel. Justo, o sea, es muy importante entender lo que decías, que al final nuestro deal flow es todo lanzadera, ¿no? Invertimos Ujú. en empresas que hayan pasado por allí y sobre todo ahora en un momento de cambio como el que estamos viviendo, donde hay otra vez pues, nuevas tendencias, hablábamos de la IA, que creo que es un melón muy, muy grande, nos gusta, pues, igual que comentaba Raquel, dar un paso para atrás y pensar, oye, ¿cuál es nuestra tesis y realmente en qué invertimos, ¿no? Que es en la Ujú. persona. O sea, para nosotros es súper, súper importante pues ese fundador al que nosotros llamamos pues el número uno, que es un poco quien tiene la capacidad de realmente pues crear esa empresa, ¿no? O sea, por la faceta que invertimos nosotros al final, pues son proyectos donde están empezando a evolucionar un poco y que donde está todo por demostrar, entonces sí que nos gusta un poco pues que sean fundadores que tengan la capacidad de hacer crecer ese proyecto, de hacerlo evolucionar, oye, que tengan un poco de expertise, ¿no? Y que entiendan de lo que hablan y sobre todo pues que sean personas que tengan como esa hambre y esa ambición de hacer cosas grandes. Y muy importante pues que estén en un mercado creciente y que sea atractivo, ¿no? No tiene por qué ser un mercado hoy grande, pero que sí que se proyecte
que vaya a crecer. Entonces, eso sí que es muy, muy importante y al final es en lo que nos fijamos, pero sobre todo, Sí. pues, en las personas. Justo, y también, oye, pues que consiga esa empresa ser indispensable, ¿no? Para el cliente. O sea, si tú lo has vivido y sabes del problema que quieres resolver y encuentras un cliente al que resolvérselo, pues conseguir resolverlo de una forma eficiente, ¿no? Y de camino a la rentabilidad. Eso para nosotros es importante. Y respecto a lo que comentaba Nuria, ¿no? Al final en Lanzadera creo que se ve un reflejo muy claro de las olas, ¿no? Que ha habido de, oye, metaverso, de criptomonedas, de sostenibilidad. Se han visto este reflejo y ahora pues es verdad que en este batch que van a entrar ahora en marzo sí que hay muchas empresas de salud, por supuesto muchas la inteligencia artificial por bandera, de algunas es su core, algunas se apoyan en la inteligencia artificial pues para mejorar productos, para agilizar procesos, pero en todas que luego hablaremos, ¿no? Porque creo que hay que diferenciar el grano y la paja un poco aquí, pero todas ya entran con ese discurso, ¿no? De inteligencia artificial. Nosotros realmente desde en 2014 ya invertimos en Kibin, que aplica inteligencia artificial, sí que hemos ido haciendo cosas, pero es verdad que sí que hemos visto ese cambio de algunas participadas, por ejemplo con Draper, que compartimos Imperia, ¿no? Que ha hecho justo ahora ese Sí. cambio radical de software, de una IA generativa, ¿no? Que, oye, da respuesta a las tareas de previsión de demanda de forma automática, ¿no? Y muchas están haciendo ese giro a empresas de inteligencia artificial, dejar de ser un business intelligence, oye, que entrega datos y ya está, a decir, oye, que los datos, digamos, sin acción no generan valor, ¿no? Entonces ese giro sí que lo están haciendo muchas de las participadas. Bien, bueno, un poco cogiendo vuestro mensaje es que muy bien la IA, pero vamos a los básicos, ¿no? Y los básicos es tener un equipo y dentro del equipo un número uno capaz de Sí. lo de siempre. Las personas, el número uno, que sea capaz de tirarlo adelante, ¿no? Y aparte, pues bueno, pues quizá la IA más como un instrumento que como una finalidad, ¿no? Un instrumento que nos lleve a la eficiencia o al output, ¿no? Más que obsesionarnos en el vertical, ¿no? Yo por lo que he visto, Guille, vosotros habéis hecho bastante IA a nivel de inversión, incluso a nivel internacional, ¿no? Sí, pero son compañías que nacen aquí y quizás por go-to-market y acceso a capital también ponen su semilla en Delaware, ¿no? O sea, nosotros Bien. en la NAI hacemos sobre todo equipos españoles basados aquí e intentamos luego que haya incluso una barrera a nivel de go-to-market en el país, que consideramos que eso también bueno, pues tiene un valor, ¿no? De cara a la competencia feroz que hay por ahí. Quizás cuando invertimos en IA nosotros, pues, sigo un poco el discurso que decíais, ¿eh? No es pura IA, sino es la IA como palanca de aceleración o palanca de Mm. eficiencias. Quizás lo que nosotros nos ha marcado más, por decir una de las cosas, ha sido la comoditización de la tecnología. Claro, para los viejos, hace tiempo crear un producto digital ya era una barrera. Te podías pasar casi un año hasta tener un buen producto que te permitiera escalar, ¿no? A N millones de usuarios o N millones de transacciones. Y hoy en día eso parece, porque a pequeña escala ya es una realidad, pero a gran escala pues todavía está por ver. Todo lo que tiene que ver con vibe coding y además DevOps y Q&A se está comoditizando mucho, con lo cual es que el rol del CTO ya es un rol que está virando y hay que apoyarse mucho más en toda la inteligencia de go-to-market, ¿no? Para que enseguida salir a mercado, probar que el pain que decías era real y empezar a facturar. Y si nos tenemos que quedar con una es esa, ¿no? El cómo esta comoditización de la tecnología te obliga a pivotar un poco en tu tesis de inversión y de alguna manera tener una conversación con los emprendedores para ir protegiéndonos desde otras aristas de la compañía que estás armando. Bien, entonces quizá un poco, claro, si la tecnología se convierte en un commodity, si somos capaces de estas tracciones muy exageradas versus el mundo más tradicional que teníamos gracias a tocar un caso de uso, es quizá el problema la defensibilidad del modelo, como un poco comentaba Raquel, de decir, uy, cuidado que hasta qué punto esto es defendible y es un poco lo que cambia a nivel de análisis ahora. ¿En qué ha cambiado un poco la analítica de un proyecto de inversión con la nueva aparición de esta oleada de la IA? ¿O no ha cambiado nada y seguís haciendo exactamente los mismos criterios? Entiendo que algo sí.
¿Cómo lo veis esta parte? Raquel, ya te lanzas, bien, no te Sí. pones Va, adelante. No, es que iba a decir, cuando ha dicho Guille lo de la analítica, o sea, cómo analizamos los equipos, nosotros es que también, o sea, nos ha cambiado. Antes era muy importante, obviamente, el conocimiento de mercado, el CTO y tal, y ahora la parte de tecnología la das por hecho, o sea, y donde está la diferenciación o el valor diferencial es en eso, en ese conocimiento de mercado, o incluso en nuestro caso, por ejemplo, cuando invertimos nos metemos mucho en el go-to-market, pues entonces nosotros como Draper, en creernos el go-to-market que nos están contando o trabajar o ver que podemos trabajar conjuntamente el go-to-market con el emprendedor, con el de negocio, con el CEO. O sea, Ujú. es cierto que esa parte ahí, sí, porque lo que hoy tiene tecnológicamente mañana ya no tiene defensibilidad. Si no lo defiende, pues eso, como decía Guille, pues el mercado, o sea, el modelo y el producto dentro de un mercado, pero no por la tecnología. Es decir, ves el go-to-market, la velocidad en captar y un poco en... Claro, nosotros ahí en la parte de hardware, o sea, cuando cogemos algo de hardware, mira, pues esto, te das cuenta que eso sí que ya o sea, eso es defensividad total. Ahí ya no hay, ahí, es verdad que tiene otras, pues, o sea, pues al final, con la tracción es mucho más lenta, bueno, tiene otra serie de palancas o de casuística, pero ahí está claro que no, no. Hombre, obviamente, Draper ha invertido en tecnología desde hace más de 15 años y va a seguir invirtiendo en tecnología. Es verdad que todos nuestros hardware tienen siempre algo diferenciar también en tecnología, pero bueno, pues ahí también, pero bueno, seguimos invirtiendo 100% en tecnología, en tecnología, perdón, en software desde de siempre, pero bueno, sí, esa parte de hardware, pues Bien. ¿Cómo veis un poco a nivel de tesis? ¿Creéis que veníamos, a ver, quizá el mundo se ha ido digitalizando, ¿no? Bueno, hay algún sector que todavía no, ¿no? La construcción quizá, pues estamos allá, ¿no? Haciendo iniciativas, pero quizá el mundo se ha ido digitalizando, ¿no? El SaaS lo ha ido digitalizando todo, la compra, la venta a través de Internet, esto se ha ido haciendo. Quizá los vehículos nos hemos de ir un poco, como comentabas tú, Raquel, a una tendencia más deep tech, porque lo generalista más o menos se ha ido haciendo a nivel del mundo. Y bueno, claro, los fondos en España han sido más bien generalistas o más bien de tech light para entendernos, ¿no? Ahora nos volveremos todos deep tech de golpe y nos pasará esto o no tenemos ni idea. ¿Cómo nos reciclamos? También tenemos que pivotar un poco, ¿no? Va, Guille, te lanzo a ti esta pregunta, luego me voy a Angels, ¿eh? Pero te la lanzo a ti esta, va. Pues os respondo con algo que a nosotros internamente nos genera bastante conversación chula y es el concepto de la consultoría. Mm, Y me explico, ¿no? Dices, cuanto más verticalizado, pues tienes la capacidad de construir un producto que intentes pues, solventar esta necesidad del cliente y lógicamente buscas escalabilidad y que dentro de un sector concreto pues, poder tener N clientes, ¿no? En el momento que se comoditiza la tecnología y este producto lo puede hacer relativamente más fácil, lo que nos está ocurriendo a nosotros es que dentro del portfolio hay mucha gente que tiene pues un producto y te ha vendido como fondo un equity story, ¿no? Que decimos de, oye, yo voy a hacer un producto que solvente este pain, pero lo que nos pasa es que con el contexto de la IA, cuando el cliente tiene el confort y está hablando con el interlocutor, que es el emprendedor, que entiende de IA y le puede cambiar o complementar su producto para solventar N soluciones que tiene ese cliente, le pide diversificar y le pide mm, cambiar su producto. Entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿qué es hacer consultoría en esta coyuntura? Porque si hacer consultoría es escuchar y vender mi conocimiento, pero es tan fácil productizarlo y me ujú. permite poder solventar N necesidades tuyas, Jordi, como cliente, ¿eso es hacer consultoría? ¿Lo pillarías? ¿No lo pillarías? Entonces, si nos movemos unos años atrás, para un VC es no te desenfoques, porque consultoría es hacer lo que te pide el cliente a medida, pero hoy ¿es lo mismo o podemos Claro, pensar que si tengo un roadmap de producto puedo desatender mi visión inicial y recapacitar sobre ello, es ¿no? Y muy construir. interesante es muy interesante esta reflexión. Claro, es decir, antes era un red flag, ¿no? Decías, Cuidado que yo tengo un SaaS, el SaaS hace esto y a mí no me digas particularizar nada, que esto me desvía y entonces no soy escalable y bla, 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 y soltabas todo el rollo este, ¿no? Y ahora tú lo que dices es que hacer trajes a medida es escalable.
Gracias a un poco a que tienes un sastre que gracias a esta tecnología te los hace como churros, aunque sea hecho a medida. Correcto. Bueno, Esa es la gran duda. Y más en un Esa es la gran duda. contexto donde hay más capital que nunca, valoraciones altas y donde las compañías necesitamos facturar. O sea, mm. las Pero empresas yo de no hoy. creo que sea un traje a medida. O sea, ese traje a medida, o sea, al final, es que, por ejemplo, imperia un poco lo que decía antes Inés. O sea, es así. Al final es el modelo y el producto y el negocio es el 90% del producto. Y luego con la IA lo que hace es personalizar y hacer ese traje a medida. Pero eso corresponde a un 10% de lo que es el producto y eso lo hacen con IA. Entonces sí que es verdad que tú, el cliente, un poco sí que percibe que está hecho a medida, pero el grueso, o sea, por eso al final tienes una vertical y controlas lo que controlas y solventas lo que solventas, pero efectivamente cada empresa es diferente, entonces sí que es ahí, pero no sería como traje a medida, pero sí que el cliente sí que lo percibiría así, Por lo tal tanto, cual. respuestas en el 10%, Jordi. Si te desvías un 10%, según Raquel, está bien. Vamos a ver si eso se comoditiza más y puede ser un 50 o un 80. A ver, A ver, mira, aprovechando un poco estas reflexiones, yo ya sabía que esto iba a salir bien con vosotros, ¿no? Íbamos a tener un tiempo de reflexión profundo, muy bien. Cojo este guante y me voy a Inés y a Nuria para comentar el siguiente debate, ¿no? Hablamos del SaaS como Software as a Service, pero ahora empezamos a hablar del Service as a Software, como concepto. ¿Por qué? Pues porque ahora las empresas de servicios, como nosotros que éramos poco sexys, ahora empezamos a ser sexys porque, pues precisamente, pues toda la tecnología actual nos permite, pues, oye, mira, yo es el primer business plan que hago en mi vida, que he puesto como business plan subir los ingresos y bajar los gastos este año. Son las dos, digo, ¿qué quiere? Digo, voy a hacer las dos. Voy a intentar como business plan subir los ingresos y bajar los gastos, porque ahora me puedo romper la cabeza cómo bajar los gastos. Gracias un poco a todo lo que tenemos encima, ¿no? Es decir, empresas de servicios nos ha permitido irnos hacia un debate de productivizar y ser, entre comillas, escalables. Leía un poco un fondo alemán este fin de semana que tenía un venture capital que invertía en empresas que desarrollaban pues, herramientas para directores financieros o contables y tenía un private equity, la misma gestora, que lo que hacía era comprar gestorías, comprar carteras de clientes. Precisamente pues porque estábamos pudiendo escalar y eficienciar de esa manera pues una empresa tradicional, ¿no? Vosotras un poco en Angels que en Lanzadera pasan proyectos que pues tienen quizá un enfoque más, ¿cómo os diría? No tan de empresa de hype mega escalable a veces, ¿no? Ya me entendéis lo que quiero decir. ¿Veis un poco esta tendencia gracias a la nueva tecnología a esta nueva oleada de tecnología? Sí, sí, o sea, totalmente, totalmente aquí. Para mí, o sea, nosotros al final seguimos invirtiendo en empresas que su core no es la IA, ¿no? Aunque es verdad que nos parece fundamental que todos se adapten, ¿no? A las nuevas tecnologías, pero, a ver, es verdad que muchas compañías crecen más rápido, ¿no? Por todo esto que estás comentando, pero ojo porque también mueren más rápido. Entonces yo creo que también hay que tener cuidado, ¿no? Pero sí, o sea, al final yo creo que se ha dividido en dos, ¿no? Las startups en las que aplican la IA y en las que no lo aplican. Entonces ha aparecido un aluvión de proyectos que sí que aplican la IA y esto hace, pues oye, que tengan una fuerte competencia, también que haya muchos más dinero, ¿no? Y unas valoraciones más altas para esos proyectos. Leía el otro día que el 80% de la inversión de Estados Unidos era, ¿no? Para proyectos de IA, incluso será más. Entonces, pues para nosotros sí, o sea, sí que queremos estar en esos proyectos, pero con cautela, o sea, que tenga un sentido, ¿no? Y tampoco queremos dejar de lado pues, a esos proyectos más tradicionales, por decirlo así, que crecen a un buen ritmo, pero a lo mejor no crecen a tanto ritmo como ahora estamos acostumbrados con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, nosotros también estamos invirtiendo actualmente en proyectos de economía real que su core no es la IA y lo vamos a seguir haciendo. Bien, un poco da la sensación por lo que expresáis que hay una primera, bueno, da la sensación que por lo que comentáis, oye, este va a ser un buen año de inversión, ¿no? Que hay dinero
que hay bastante dinero, que esto ya quizá hemos superado esos baches de un poco de caída que tuvimos con la subida de tipos de interés, ¿no? Y que esto aquí ahora ya abunda, ¿no? ¿Veis el 2026 como un año de vacas gordas a la hora de invertir? ¿O todavía seguirá siendo un crecimiento un poco moderado? ¿Cómo veis este año? ¿Veis alegría en el mundo del Venture Capital en España, el PIS? ¿Veis que quizá próximos vehículos de inversión que podéis lanzar, sobre todo Draper y Lanai, pues esto está cuajando bien? ¿Cómo veis un poco este año a nivel de volúmenes de inversión? Va, Raquel, lánzate, Va, sí. estaba esperando a ver si Guille se adelantaba. Pero bueno, a ver, yo tengo aquí una, hombre, sí, alegría, alegría hay. Bueno, nosotros, bueno, desde luego nosotros seguimos teniendo deal flow, vamos a seguir invirtiendo, entonces, bueno, yo creo que, y con los Ujú. que invertimos también sé que están activos y que tienen capital, o sea que se va a invertir. Lo que sí que veo cuando dice volumen de inversión, yo casi hablaría casi más de números de inversiones, o sea, de cantidad, ¿no? De inversiones, de deals, porque sí que es cierto que hay volumen de inversión, pero lo que noto, a lo mejor se está yendo más a más growth, o sea, menos pre-seed y seed y un poquito más de growth, y me da un poco de, o sea, respeto barra miedo que la parte de pre-seed y seed a nivel de, obviamente, claro, hay mucho más volumen de inversión en growth que en seed, obviamente, porque los tickets no son comparables, pero, pero a nivel de deals, claro, el funnel tiene que ser así. Entonces, tiene que haber muchísimas más inversiones en pre-seed y seed para que lleguen a growth, ¿no? Y ahora ha habido mucho en growth y no sé a ver cómo, ¿no? cómo va este año y el siguiente, pero en la parte de Pre-Seed y Seed, bueno, pues creo que debería ser el funnel mucho más abierto de lo que yo creo que está siendo ahora, ¿no? Es un poquito más cilíndrico. Es decir, que se debería invertir en más volumen de proyectos en esa fase. Sí, 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 Que han- es verdad que también, bueno, al final los fondos se han plastificado, ¿no? Ahí pues invierto, ahora sí te dejo, Guille. Pues de los que eran de series A tal, pues también han bajado un poco. Entonces, es verdad que hay un poco ya como más de mezcla. Pero yo estoy viendo, olfateando algo así, no sé, no sé luego lo que pasará. bueno, O muy bien, sea, muy interesante este ¿Tú, insight. Guille? ¿Y sí, tú, Guille? o sea, siendo crítico hay demasiado capital Mm, ahora mismo y esto lo que genera es que la falta de proyectos que identifica Raquel en la parte de seed o mm, pre-seed, posiblemente no sea que falten ahí, sino es que las valoraciones las están moviendo esos proyectos a cosas que te parece que están entre seed y casi A por valoraciones, ¿no? Y luego por primera vez en la historia estamos viendo que hay mucho, hay varios motivos, ¿eh? Pero hay mucho fondo incluso internacional que está invirtiendo en fases iniciales en España. sí. La cual cosa esto está inflacionando valoraciones y no digo que esté mal hecho porque muchos de estos emprendedores están incluso basados en España abriendo ya go-to-market directo fuera de España o en España y fuera a la vez, Estados Unidos o Europa. Pero es verdad que en lo que es pre-seed, lo que entendemos, lo que era pre-seed con valoraciones bajitas, donde era nuestro primer capital que metíamos, estos fondos estamos ahí conectados, es más, tu primer capital profesional está costando. Entonces hay Mm. un poco de intrusión en este ámbito de fondos mucho más grandes bajando y fondos más grandes montando fondos de pre-seed para coger aguas abajo proyectos y oportunidades interesantes para luego fondearlos durante estos primeros años de vida. ¿Y cómo se ha traducido esto a nivel de valoraciones, más o menos? Es decir, Guille, si momento. partíamos de una base que yo que sé, que una pre-seed o una seed nos íbamos a, que diré, en rangos de 1,5 millones, 4 millones, ¿no? Para entendernos, esto es una broma ya y estamos hablando ¿de qué? Hola, ¿qué tal? ¿Valgo 10 millones? Bueno, Sí, 10 no, sí, pero... puedes, sí. Lo que pasa es que esto es un error. mm, Lógicamente, es sesgado por nuestra opinión de fondo pre-seed. Pero como emprendedor, cuando montas proyectos y entras tu primer capital a 10 millones, muy buena suerte para Claro. la siguiente ronda, porque ahí tú mismo, tú misma te darás cuenta de la soga en el cuello que te acabas de echar, pese a que la cantidad de capital que hay en el mercado te habilite la posibilidad de hacer eso. Entonces, o eres muy racional y muy, ¿sabes? Muy disciplinada en la manera de hacer las cosas, o puedes caer en captar capital a estas valoraciones. O sea, ahora por debajo de 4 millones, o sea, es como cuesta muy complicado. encontrar. Cuesta encontrar, es en fase casi de pre-revenue, ¿no? O poca métrica o poca Sí, sí, atracción. sí, sí. Hola, ¿qué tal? Valgo 4 millones
y esto, como comentáis, es bueno, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Es decir, porque quizá luego costará defender. ¿Cómo lo veis en Angels? ¿Veis flipadas de valoración últimamente Sí, o qué? sí, totalmente. O sea, la sensación es que las valoraciones son más altas que antes. Jolín, cuando entrábamos, ¿no?, en proyectos hace 3 años que lo comparas ahora y al final o pones más capital o renuncias a porcentaje, ¿no? Si lo comparas con tu ticket medio de antes. Entonces, sí que estamos, o sea, sí que creemos, estamos muy de acuerdo con Raquel y Guillermo en que al final sí que hay una tendencia a esas rondas más grandes, ¿no? Casi sería exacto de más de 1 millón de euros, pero con características propias de las fases iniciales. Y eso a nosotros, pues yo creo que nos choca aún, ¿no? Es verdad que, oye, pues mejor invertir más caro y si el equipo es brutal que no viceversa, pero sí que es cierto que al final, pues también, ¿no?, por la influencia de esa coinversión que hay con fondos internacionales y nacionales, la influencia que están trayendo a España, pues cuando la demanda sube, pues ya sabemos que los precios suben y al final los retornos van a ser menores. Entonces, eso que decía Guillermo de ojo, cuidado, que tanto para el inversor como para el emprendedor no es algo tan positivo, ¿no? Sí que es verdad que por otro lado también pienso que esto pues va a atraer, o sea, esta inversión va a atraer a más emprendedores a España y no nos vamos retroalimentando también, o sea, tiene también su parte positiva, ¿no? Pero sí que lo compartimos, lo que dicen Raquel y Guillermo, totalmente. Entonces tenemos una tendencia alcista a valoraciones mayores. Claro, y veis un poco que estos proyectos o la nueva oleada o la nueva tendencia o la entrada de fondos internacionales pronto, bueno, todo lo que estáis comentando, claro, los números salen si luego vais a salir a unas valoraciones más elevadas. ¿Esto lo veis o no lo veis? Es decir, ¿creéis que en España que... En España siempre hay el debate de decir, vale, todo está muy bien, ¿no? Pero, claro, en España un deal de salida de 150 millones es un gran deal. O sea, nosotros cuando vivimos Cantox en su día fue un gran deal. Las salidas de una salida de 300 millones es un gran deal. Y salidas de 1.000 millones, pues hostia, No hay. pues no hay. Entonces, ¿esto qué pasa? Que si ahora la gente dice, hola, ¿qué tal? Valgo 4 o 5 millones porque yo lo valgo. O porque hay una potencialidad en mi tecnología que me va a permitir escalar y voy a valer pues 1.000 millones y tú vas a salir a 1.000 millones. Esta promesa futura, ¿la visualizáis o creéis que España va a seguir vais a seguir saliendo a 150 millones, 200 millones y gracias? ¿Cómo lo veis esto? A ver, Bueno, esto, o sea, iba a decir, esto está pasando. O sea, quiero decir, la contrapartida aquí, quizás nosotros siendo mediocres, es que es verdad que todo lo que hemos mencionado anteriormente sobre la tecnología y las capacidades de ir a go-to-market rápido a nivel internacional, o sea, ya hay proyectos que en menos de un año o incluso en 2 años, tipo Cursor, tipo Lovable, están haciendo, ¿sabes?, sobre casi los 100 millones en un tiempo récord, ¿no? Comparado con antes, la pregunta es más si eso pasará en España. mm, Porque ventas de 100 millones hay, las ventas de 1 billón no No existen. hay, Entonces, claro. hay dos mundos ahora, hay una dispersión aquí, es decir, se ha polarizado. Dice, inviertes con tesis pensando en que habrán cursos españoles o inviertes pensando en los tangibles que antes mencionábamos y sabiendo que ventas por 100 millones seguirán ocurriendo en España. ¿Y Y qué piensas tú? lógicamente, yo estoy en la segunda. Estás en la segunda, ¿eh? Estás en la segunda que Es dices que decir, esto de cursos aquí no hay. bueno, habrá, es decir, pero el porcentaje que te toque en tu portfolio es Pequeño. muy pequeño. pero porque somos unos chusqueros, es decir, porque somos de montar compañías de cero y entender la dificultad de llevar una compañía a 100 millones y a 500 empleados. Entonces, si sabes por chusquero me refiero por operador y saber la dificultad que requiere abrir un país y hacer algo a escala para llegar a 100 millones, la probabilidad como fondo, y lo hacemos pensando en nuestros LPs, es ponerme la segunda vía. Dejo de ver compañías que valen 10 millones. En absoluto. Hay emprendedores que lo valen, hay proyectos y modelos de negocio que lo valen, hay que verlos. Y sobre todo, hay que aceptarles a los emprendedores, los que estéis conectados, que creéis que vuestra compañía vale 10 millones, perfectamente lo puede valer. O sea, no toméis esta conversación como es imposible arrancar un proyecto y que valga 8 millones o 10. En Ya. absoluto. O sea, hay proyectazos con una idea muy clara, proyectos con alma, con fundadores espectaculares y con una idea de salir al mercado internacional de forma muy rápida y que llevan un año preparándose para eso. Mm. Claro, porque no puede Adelante. ser, te refieres que no puede ser el benchmark, ¿no? Es decir, Correcto. que tiene que ser el que sale un poco
de que hay algo extraordinario que te lleve a esa lógica. No decir, esto es como los pisos, ¿no? Yo tengo un piso fantástico y el de al lado es un piso horrible, pero como que el metro cuadrado vale tanto, pues yo valgo eso, ¿no? No puede ir así, ¿no? Es decir, que quizá la media de la normal tiene que ser, pues quizá no podéis invertir en esos proyectos con esa valoración porque no vais a tener una salida extraordinaria potencialmente, ¿no? Y ¿Cómo lo ves, nosotros como Raquel, fondo esto? diversificamos, o sea, y tenemos un poco de esos proyectos más binarios que a lo mejor hemos entrado más caros, pero creemos que puede tener ese potencial porque los tiene que haber y el mercado se tiene que, o sea, tiene que ir madurando como ha madurado en Estados Unidos y cada vez son más globales, lo he dicho, y de hecho nosotros tenemos inversiones que son españoles en Estados Unidos o de Estados Unidos, o sea, que cada vez, ¿no? Vamos buscando eso, invertir en lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que es pues, tener aquí el equipo técnico y el vendedor que vive en Estados Unidos. Pero ya desde el principio, desde el minuto cero, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con una startup y era así. Y que eran dos que estaban en Boston y eran españoles, pero tenían, o sea, entonces ahí sí que vamos un poco como jugando con lo que ha dicho Guille, ¿no? De esas dos, porque está claro que son dos estrategias de inversión diferentes. Entonces, como Totalmente. nosotros no tenemos la bola de cristal en Draper y no sabemos lo que va a pasar, pues cogemos e intentamos en nuestro portfolio diversificar entre tipo A y tipo B, ¿no? O sea, esa es un poco nuestra... Y vosotros, Nuria y Inés, ¿cómo, también tenéis, o decís, no, mira, los de PowerPoint a 10 millones no, y me voy a los otros? ¿Cómo lo veis esto? A ver, al final, pues intentamos invertir en cosas que sean coherentes, ¿no? Que yo creo que es coherente esa pregunta que es pues, el dilema al que hay que poner de respuesta, porque claro, el fundador llega y te dice, no, es que mi empresa vale 10 millones, pues porque tengo muchísima experiencia, porque estoy atacando este mercado y porque soy capaz de, en un futuro, demostrar esta valoración, superar en rondas posteriores y continuar retroalimentándolo, ¿no? Porque no es solo que hoy valgas 10 millones, sino que mañana valgas más de 10. Entonces, pues intentamos un poco buscar eso. Ahora es complicado, ¿no? Porque sí que vemos que fundadores en etapas muy, muy tempranas, pues entran con valoraciones muy altas. Por eso también tirábamos un poco hacia atrás, ¿no? Pues a empresas a lo mejor un poco más de producto físico, de economía real, donde es mucho más fácil valorar a empresa, son cosas que están un poco más aterrizadas y siempre pues diversificando nuestro portfolio. Hay empresas donde sí que vemos que tiene sentido pues tragarse un poco esa valoración porque al final pues intentamos no negociarla mucho si estamos convencidos de la inversión, pero pues un poco diversificando el riesgo con pues empresas distintas pues, que equilibren la cartera. Sí, y aquí sí que nos pasa un poco lo que comenta Raquel, ¿eh? O sea, hacemos inversiones, o sea, lo ideal, ¿no? Para nosotros es, pues oye, una valoración de como mucho de 3 4 millones, pero sí que es cierto que estamos haciendo operaciones en las que la valoración, pues sí, pues ya puede alcanzar entre 7 12 millones, ¿no? En ese rango. Porque, bueno, pues también el exit está más cerca, ¿no? Y al final eso también ayuda a obtener, para nosotros los euros que sacamos es para invertir, o sea, desinvertimos de una para invertir en 10 más. Esto funciona así en nuestro caso. Entonces, pues eso también nos viene muy bien, ¿no? Porque al final, pues las compañías en las que nosotros normalmente invertimos y más ahora que, que la etapa es más incipiente, si quieres mantener tu ticket y tu porcentaje, pues el exit, pues lo normal es que tarde más, ¿no? Entonces sí que vamos alternando como Draper un poco en ese tipo de operaciones, sí. Bien, muy bien. Un poco, bueno, el ecosistema ha ido madurando y los emprendedores también, yo os diría que también. Yo veo mucho más preparado los equipos de hoy en día, ¿no? Que hace unos años. ¿Cómo veis esa parte de madurez? Los veo mucho más completos los equipos, ¿no? A nivel de, bueno, tecnológico habéis dicho que bueno, le restáis un poco de importancia, ¿no? Porque por lo que está pasando. Pero quizá en el go-to-market, en lo que sería la captación de inversión, en estrategia financiera, en una visión horizontal, en la parte legal, en lo que es pacto de socios, en todo esto, ostras, ya que antes tenías que hacer como un mini máster para empezar, ahora ya la cosa va mucho más rodada, ¿no veis un poco a la gente mucho más preparada? Incluso pues quizá proyectos que dices, hostia, pues igual no tienen tanta potencialidad, pero el emprendedor está muy preparado, ¿no lo veis más así, Raquel, en este sentido? Yo veo equipazos, o sea, me parece que ¿Verdad hay que sí?
muchísimos equipazos. O sea que, porque al final te acostumbras al benchmark y cada vez quieres los mejores. Pero si lo comparas los de ahora en general a tal, pero A y 10 años yo, atrás, hostia, te vas a claro, 10 años atrás y dices, llevamos hostia, 15 hostias. años y lo que tú dices no es una. Pero es fantástico. A mí me encanta invertir. No solo obviamente, porque creo que tienen más posibilidad, ¿no? de luego el retorno, sino porque luego como portfolio management, como tal, es que aprendo un montonazo. O sea, cuando llevo compañías ¿no? en cartera, aprendo, aporto, son súper ágiles, son internacionales. Haces copy-paste, ¿no? Lo que aprendes de uno lo pegas en el otro, ¿no? Lo Claro, y haces... luego entre ellos, ¿no? O sea, a mí me parece que eso, el problema, entre comillas, es más que ese go-to-market que hablábamos, pues si partes de España o de tal, o Europa sigue siendo Europa y que no es Europa, que eso es una palabra que en el fondo no dice nada porque son no sé cuántos países y cada país tiene sus historias, o sea, que es un poco más esa es la parte más complicada, ¿no? Que es lo que tendríamos que ver a nivel regulatorio, a nivel de cultura, es muy complicado. Pero como equipo preparado a nivel de holísticamente hablando, vamos, un antes y un Mucho después más, brutal, mucho brutal. más. Bueno, vivimos en un mundo fantástico, vemos a Sí, gente brillante con ganas de hacer cosas y encima pues es como estar en un 360 grados aprendiendo todo el rato de esas experiencias, ¿no? Esto es sí, increíble, es sí. increíble. Es realmente impresionante. No sé, Guille, ¿cómo lo ves tú? Que tú que has sido un emprendedor en serie y ahora te has pasado... Bueno, yo creo que tienes el alma de emprendedor, todavía, pero te has pasado un poco al alma inversor, bueno, a la parte inversora. ¿Tú no crees que ahora ves equipos mucho más preparados que cuando tú emprendías? Sí, pero porque el entorno competitivo es feroz. Claro. Es decir, hace 20 años ya es complicado lanzarte a montar un proyecto para encima ahora tener que competir con gente muchísimo, bueno, muy capaz y con gente que además viene de fuera de España. Entonces, por narices, el que nos llega con quien hablamos es que está extremadamente bien preparado. O sea, aquí la duda es los muchos que lo tienen en la cabeza, que montan un deck y que quizás no consiguen obtener ese primer capital y que acaban montando algo más pequeño. Pero sin duda, yo creo que esto es en beneficio de estos años donde otros Venture Capitals de hace 20 años ya llevan predicando, enseñando y un poco ayudando a cuáles son los filtros adecuados para montar un proyecto y saltar. Si no, ahora hubiera otro tipo de... Pero sí, sin duda hay mucha más calidad y mucho más talento. Totalmente. Yo también lo que veo en Lanzaera, un poco comentando ahora con Angels, es proyectos que pasan de A a B, ostras, mucho más rápido. Pasan de A a B, pero que en un batch, los hitos de pasar a B, que esto es una de las filosofías que para mí lo que es Lanzaera ya es un centro de alto rendimiento, más que una aceleradora, ¿no? Es un centro de alto rendimiento. Entonces, pasan a B, pero es que alcanzan el B y, ostras, es muy bestia, ¿no? Esto no lo veis, no Mm. lo palpáis mucho más, eso. Sí, o sea, yo noto que están mucho mejor preparadas y que tienen muchas ganas de aprender, que esto es también importante, ¿no? Lo que siempre decimos de, oye, puedes aprovechar la lanzadera hasta donde tú quieras, quien más pide es quien más recibe, ¿no? Y al final sí que es verdad que ellos también les ayudamos a eso, ¿no? Pero tienen mucho más claro, oye, estoy en este punto y qué necesito mejorar, ¿no? ¿Qué teclas tengo que tocar para llegar a ese otro punto, ¿no? Sí que nos pasa mucho que hoy entran pues perfiles de ingeniería, perfiles más técnicos, que esa formación, pues más en finanzas, en ventas, ¿no? En liderazgo se les escapa un poco más, entonces Lanzaderas es verdad que les viene muy bien para eso, ¿no? Desde, oye, hacer un contrato, una nómina, hasta lo más importante que es aprender a liderar, ¿no? Y eso sí que muchos perfiles nos lo dicen, ¿no? Después de ese paso por Lanzadera, oye, es que yo tenía las finanzas, o sea, no sabía, o sea, me guiaba por los euros que me entraban y me salían del banco, ¿no? Para saber cómo iba mi negocio, o sea, no tienen esa profesionalización, pero tienen muchas ganas de aprender y por eso son tan buenos en poco tiempo. ¿No? Entonces, yo creo que sí, que una de las mejores cosas que tiene Lanzadera es eso, ¿no? Es un poco poner en orden la casa y a partir de ahí ya sí dar el siguiente paso. Bien, va, para ir cerrando, reflexiones finales un poco, va, Raquel, dinos algo que nos inspire un poco. Vaya, hombre, Elévanos. me ha tocado la pregunta complicada la primera. O sea, llevo todo el rato hablando de la primera. Bueno, a La ver, pregunta Rafael, trampa. La pregunta trampa, qué fuerte, Jordi. Total, no total. sé. Eh, A ver, yo pues, confío en tu pues mira, reflexión.
Elevémonos. Me voy a quedar, el otro día hablaba, leía, me venía me hizo gracia este término, que era, que no estoy de acuerdo, pero el SaaSpocalipsis, que es como, hemos llegado a la muerte del SaaS, ¿no? O sea, entonces, Sí, yo abogo, o sea, porque obviamente no, o sea, que la gente, ¿no? Que desnude la IA, ¿no? Y que se quede con con, obviamente el SaaS ha cambiado y que no tenga IA pues no va a poder competir igual que el resto, entonces se va a quedar atrás, eso está claro, pero es un tema más de automatizaciones, operación, o sea, un poco de costes, de tal. Pero lo que yo sigo abogando porque lo que es el modelo SaaS sigue estando fuerte y es ese core, más luego, ¿no? Esa parte de esa última parte, pues, de cara al cliente con la IA, pero que no, que el SaaS sigue fuerte. con lo que nos ha costado entender el modelo, ahora ya Ahora estás, nos lo cambian. ahora que nos lo quiten tú. Es decir, esto sería doloroso, ¿no? ¿Cómo ves, Guille? Una reflexión. Tú que eres un tío muy leído y que te gusta un poco, pues, tocar muchos palos diferentes. A ver, por divagar 2 minutos. Esta es una revolución que entra por los white collar, ¿no? Mm, Comparado con otras que venían de abajo. Entonces, esto, joder, sin duda va a generar un cambio social y posiblemente no sea a 10 años. De hecho, nosotros internamente decimos que es el peor momento para tener un fondo abierto, porque es que te pilla en la coyuntura de cambio brutal. Entonces, este nivel cognitivo medio, ¿no? En el que pues, nos desarrollamos a nivel laboral, es el que más se va a ver afectado, pero por dejar esta apocalipsis, ¿no? Si empleo, es al revés, tiene que ver el human in the loop que hace falta para que esto no sea simplemente una burbuja y unos cambios. Esto va a hacer falta. Hay un capítulo que recomiendo dentro del libro este de Nexus de Harari que habla sobre realidad y verdad. Y justamente en esta dicotomía va a radicar un poco cómo estos años adoptemos muchos de los cambios en la IA, ¿vale? Porque leemos de forma superficial, no tenemos espíritu crítico, bla, 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 pero el cómo podamos adoptar esta tecnología como real una revolución sin ver nada apocalíptico, se va a radicar en, bueno, pues mucha infra y mucha IA, pero ya adoptándola dentro de nuestra manera de hacer y de ser para bien, esperemos. O sea que bien. estamos en tono positivo, momento, vamos, bien curioso para invertir. Bien curioso, ¿no? El de transformación, ¿no? Que nos encontramos. Va un poco, Nuria Inés, ciérranos esto, va, cerremos esto, ¿ok? Creo que sí que, como decía Guillermo, ahora estamos en un momento de cambio, en un momento donde pues es muy complicado invertir. Al final, un poco la IA es como que lo acelera todo, ¿no? Y está muy bien porque acelera la parte de Product Market Fit. O sea, antes las empresas tenían que crear el producto, descubrir quién era su cliente, hacer una primera venta, ver si efectivamente en plan, ese era su cliente, validar, iterar, ¿no? Y ahora todo eso es mucho más rápido. Con la consecuencia de que es mucho más rápido, ¿no? Entonces creo que sí que vamos a ver, pues, o sea, vienen años o al menos los próximos meses sí que van a ser bastante cambiantes. Las empresas se están moviendo en bolsa como si fuese esto una gráfica senoidal, pero realmente pues yo creo que es lo que hablábamos al principio de pues back to the basics, o sea, quién es el emprendedor, o sea, los emprendedores que nos están escuchando, pues nosotros eso invertimos en buenos números uno, que tengan experiencia, que tengan hambre, que tengan ganas de hacer cosas grandes, de comerse un poco el mundo y ganas de aprender, de formarse, de seguir creciendo y de dar los siguientes pasos, de entender muy bien el mercado que están atacando, si es un mercado creciente, si su cliente tiene la capacidad de pagar, que eso también es muy importante, ¿no? Porque muchos dicen, es que el sector es complicado y es que a lo mejor, o sea, solucionas una necesidad real. Yo creo que son esas, o sea, en épocas como de tanto cambio, parece que ahora la IA es todo y si estás en IA, como que eso realmente es lo que importa, pero lo importante son las personas y son que esas personas tengan la capacidad de adaptarse al cambio que venga. Entonces, para mí eso es como, bueno, para nosotros eso es lo más importante y en lo que nos vamos a fijar siempre por encima de todo. Y yo también, o sea, recalcarlo de que si parece que si no pone AI, punto AI, ¿no? En tu dominio ya no eres nadie y al final el otro día, ¿no? Leía, oye, que ponerle un motor Ferrari a un coche sin ruedas, pues no te va a hacer ganar la carrera, ¿no? Entonces, un poco
Que también eso, ¿no? Lo que comentábamos de distinguir el grano de la paja, estás realmente maquillando, es un proceso ineficiente con la IA, o sea, yo creo que ahí también por parte de los inversores es un reto, ¿no? Y ya, si me lo permite, Jordi, para concluir, sí que me gustaría, ya que este webinar es para emprendedores, animarles a que apliquen a Lanzadera, que pueden aplicar hasta el 8 de junio para el próximo batch y no, que al final a mí me parece somos una de las mejores aceleradoras de Europa en cuanto a networking, ¿no? Que creo que rodearte de gente mejor que tú siempre es algo muy positivo, solo puede salir cosas buenas y tenemos aquí un caldo de cultivo entre DEM, Lanzadera muy interesante. Encima con vistas al mar, o sea, y es gratis, que es la palabra mágica en España. Así que nada, me gustaría por mi parte cerrar con ese mensaje. Bien, oye, pues muchas gracias a los tres. Muy interesante la conversación, muy agradecido. Y nada, ojalá seáis acelerados por Lanzaera, invertidos por Angels, por Draper, por Lanai, que esto seguro que son buenos compañeros de viaje y doy fe de ello porque pues ya hemos vivido más de uno y 10 y 15 y 20 y 30 proyectos juntos entre todos, ¿no? Y bueno, realmente compartir con vosotros, pues en este sentido, pues board o ver un poco el trabajo que hacéis con las empresas participadas, pues y aceleradas, pues es muy positivo, ¿no? Nada, pues sin más, muchas gracias a los tres Gracias a ti y por sacaremos invitarnos. conclusiones o sacaremos clips de frases brillantes que habéis dicho, Mm. blogs, lo compartiremos por tierra, mar y agua, o sea que nada, muchas gracias a los tres.